Podcast ITEPOL. Saludos, soy Caco de ITEPOL y hoy en nuestra sección de podcast contamos con Chema. Chema es compañero nuestro de la asociación ITEPOL, que es el encargado de la toma de datos y el análisis del EPIP. Recordamos que el EPIP son las estadísticas policiales víctimas de incidentes violentos. Las están recopilando desde el año 2013 y en muchas ocasiones han ayudado a otras instituciones a conseguir medios para sus propias plantillas, como por ejemplo la compra de chalecos o la adquisición de medios defensivos. Entre los temas que tratamos vamos a hablar del origen del EPIP, la evolución de las agresiones, conclusiones que se pueden extrapolar, así como la forma de colaborar. Eso sí, antes de iniciar, os queremos pedir un pequeño favor que os costará unos pocos segundos, pero que para nosotros es de gran ayuda, como es comentar el audio tanto en iVoox como iTunes, así como compartirlo en distintas redes sociales, ya que esto mejorará la visibilidad para poder llegar a más compañeros. Y ahora sí, damos paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, Chema, ¿qué tal estás? Buenos días, Caco. Muy bien, encantado de estar aquí contigo. La verdad que hoy tenemos un tema interesante, el que vamos a tratar, lo que es el EPIP, que son las estadísticas policiales víctimas de incidentes violentos, que lleva ITEPOL bastantes años recopilando. Pero antes de meternos en faena, una breve presentación para nuestros clientes, para que te conozcan. Hola, buenas. Mi nombre es Chema. Soy policía local de una pequeña localidad del área metropolitana de Valencia. Llevo 18 años de servicio y pertenezco a la Junta Directiva y a la Asociación ITEPOL. Y como miembro activo, pues realizamos una disfunción en la realización de la estadística que estamos presentando en este momento, o por lo menos hablando de ella. Muy bien. ¿Y qué sería el EPIP y cómo surgió la idea de las estadísticas? El EPIP, como previamente tú has dicho, es el acrónimo de Estadística Policial Víctima de Incidentes Violentos, la que se intenta consignar, digamos, todos aquellos casos de agresiones ilegítimas contra agentes de la autoridad, policías, guardias civiles, policías locales, autonómicos, forales, etc., encardinadas exclusivamente en un principio, explicamos después el porqué, en arma blanca, objeto contundente y arma de fuego. El origen del mismo es, digamos, un reflejo mínimo de lo que muchos de nosotros o de nuestros espectadores ya conocen, que son los informes LEOCA del FBI, que además asimismo ellos partieron de una copia, según creo recordar, original de lo que hacía también la policía de Nueva York desde hace ya varias décadas. El LEOCA, para el que no lo conozca, es el acrónimo del Law Enforcement Law Enforcement Officer Killing in Action and Assaulted, ¿de acuerdo? Son oficiales de policía muertos y asaltados en acción, ¿de acuerdo? Los norteamericanos son muy dados a hacer estadísticas. Todo tiene un sentido y un porqué. ¿Qué pasa? Nosotros viendo esa información y dado que nos dedicamos también a la formación táctica del tiro y el combate, aparte de lo que es la investigación de materiales, nos dimos cuenta que aquí en España no habíamos observado ningún tipo de estadística parecida al efecto. Sí que había una estadística del INE, quiero recordar, si no es así, me corriges, Caco, relativa, digamos, a los atentados contra los agentes de la autoridad, sin especificar. Entonces, Exacto. El INE eso recogía muy de forma global, ¿no? Muy genérica. Entonces, no había ninguna estadística de ningún organismo oficial sobre este tipo de agresiones a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Lo primero que intentamos con acción profesional y, digamos, como organismo sin ánimo de lucro, que es lo que nos corresponde a nosotros, fue intentar averiguar si existía algo para poder extraerlo y solicitarlo. Nos dirigimos al Ministerio del Interior y a sus departamentos, los que nos remitían de uno a otro, sin ninguna contestación oficial de nada. Entonces nos dimos cuenta que había una total ausencia de datos estadísticos al respecto. Sí que había, como hemos hablado antes de empezar este vídeo, pues estadísticas pues, relativas al tema de tráfico, drogas, intención de seguridad ciudadana, todo tipo de estadística, pero nada relacionado contra
o relacionado con lo que son las agresiones contra los agentes de la autoridad. Y eso es lo que nos llevó a intentar hacer un recopilatorio humilde de nuestros conocimientos y capacidades, porque somos pocos, no somos ninguna asociación enorme, y así es como empezó el periplo de esta idea y de esta pequeña empresa que llevamos desde el 2013. ¿Y cuánto tiempo se está recopilando? ¿Desde qué año se lleva la estadística? Como he dicho, empezamos con el segundo semestre del 2013 y oficialmente a partir del 2014 hasta el momento. O sea, de momento 6 años, digamos, que se están realizando esta serie de recogida de datos. 6 años. ¿Y qué datos se recogen? ¿Qué viene reflejado? Se refleja normalmente a nivel estadístico lo primero la fecha, por supuesto. Fecha, mes, la estación del año, la hora del servicio y el turno del servicio, lugar de la agresión. Lugar me refiero geográficamente hablando, porque esto luego a la larga también puede tener bastante interés. O sea, lugar, provincia, ciudad, comunidad autónoma, el espacio físico donde se realiza la agresión, que antes lo solemos dividir en 3 espacios básicos, que sería el inmueble, vía pública, inmueble y vía pública, por ejemplo, y en vehículos, en tema de vehículos también. Vehículos, etcétera, para luego también considerar. Luego, pues, datos relacionados con los agentes e intervinientes. ¿Cuántos agentes han intervenido? La luminosidad del entorno, si había poca, si había luminosidad, si era en ausencia de luminosidad completa, si el agente llevaba o no llevaba chaleco, tipo de equipo que llevaba, armamento, agresores, número de agresores, si podíamos sacar los datos, pues corpulencia, estatura, altura, etcétera. Bueno, altura, sí, toda aquella serie de datos que pueden ser relevantes a la hora de sacar una serie de... Y sobre todo al final interesaba básicamente pues lo que estamos hablando de lo que nos interesaba, pues el tipo de arma usada contra el agente o el interviniente. Entonces, digamos que se centra más la estadística en aquellas agresiones que se han utilizado contra fuerzas y cuerpos de seguridad, o bien un arma blanca, un objeto contundente o un arma de fuego. Efectivamente. ¿Y por qué no se recogen agresiones como patadas, empujones o algo similar que se puede dar cada día? Pues como habíamos hablado previamente, al tener unos recursos bastante limitados no podíamos, digamos que, recoger todas aquellas agresiones contra miembros del cuerpo de seguridad, porque nuestra capacidad es muy limitada. Entonces nos era más fácil en un principio, aparte por la peligrosidad y por los resultados lesivos de estas, el centrarnos exclusivamente en este tipo de agresiones con armas, ya fueran de fuego, blancas u objetos contundentes. Y por eso decidimos tomar esta muestra específica para realizar la estadística. Entonces, ¿podríamos decir que es una muestra fiable? Es una muestra fiable en tanto en cuanto de aquí podemos extraer conclusiones interesantes para la formación. Sí que es verdad que por la falta de recursos nos haría falta pues mucha más colaboración por parte de otros entes o entidades oficiales que nos dieran más información, y por parte también de compañeros que participaran. Es verdad que desde el 2013 para ahora se ha aumentado en un porcentaje interesante la cantidad de compañeros que poco a poco han ido aportando datos. No obstante, tenemos que extraer los mismos de distintas fuentes para intentar cruzarlos y a partir de ahí extraer las conclusiones pertinentes. La fiabilidad depende muy mucho de la cantidad de muestra y de dónde la extraigamos. O sea, existe una cifra negra que no se puede valorar por la falta de recursos, claro. Pero sí que puede ser, digamos, una muestra para hacernos una idea de aquellas intervenciones las que un policía puede ser agredido. Básicamente es orientativo, no es un dogma de fe, y hay que tenerlo en cuenta como una base a partir de la cual partir para tomar determinadas conclusiones. Y a partir de ahí... Sigue. Y a partir de pues, la formación adecuada también a las estadísticas, y tener también en cuenta de acuerdo a la hora de salir a la calle para realizar los servicios.
¿Y qué conclusiones se pueden, después de estos 6 años realizando la estadística, qué conclusiones más destacadas se podrían obtener? Pues el incremento paulatino de los últimos años de las agresiones hacia los agentes de la autoridad, pues, fueron miembros del cuerpo de seguridad. Sobre todo se mantiene la estadística muchos de los años con el tema de la agresión con armas blancas. Es muy común el arma blanca en todas sus vertientes, porque ahora la gente cuando piensa en arma blanca, que eso también lo hemos tenido, y Calco, que es participante también activo del proyecto, hemos visto como la estadística hemos tenido que ir añadiendo campos en las armas utilizadas. Entonces, el arma blanca en todas sus vertientes, pasando desde el típico cuchillo a un tenedor, pasando por cualquier tipo de objeto que pueda ser pues, utilizado para el corte o para la penetración. Asimismo, pues las armas de fuego también han empezado a aparecer más habitualmente de lo que en un principio había desde el 2013 para acá. Es verdad que también dentro de las armas blancas han aparecido armas de fuego han aparecido también otros elementos, porque todo no lo podemos disgregar porque al tener son de 3 parámetros básicos. Armas de fuego hemos incluido también armas de aire comprimido y otro tipo de armas relacionadas que sin ser armas de fuego pueden considerarse como tal o están muy relacionadas con el elemento agresivo contra la gente. ¿Qué evolución ha habido en este tipo de agresiones? Pues la evolución ahora de cabeza... Mira, vamos a poner la tabla para que la vean también nuestros oyentes. A ver si deja compartir. Aquí estamos. Mira, desde el año 2014 al 2020, que fue la última publicada, ahí tenemos la leyenda, ¿no? Las armas blancas en azul, objeto contundente rojo y arma de fuego en amarillo. Podemos decir que las de arma blanca, la verdad es que ha habido un aumento, ha ido subiendo. Objetos contundentes, algunos años ha ido subiendo, bajando. También tenemos que decir en objetos contundentes, ¿no? Que aquellos años que han habido más manifestaciones, incluso se tienen más datos, pero también a veces es imposible llegar a todos estos lanzamientos de piedra, botellas contra fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Entiendo, Chema. Sí, la verdad es que a la hora de tomar los datos y de analizarlos, cuando tienes que ver, sobre todo lo relativo en grandes aglomeraciones, en orden público, determinar cuántos agentes heridos, cómo fueron heridos, cuántos agresores son, cuando muchas veces no es casi imposible saber los agresores específicamente, ni el tipo de elemento usado, ni la distancia, pues es muy complicado. Entonces, muchas veces ahí la aproximación es mucho más relativa, no es tan específica. Muchas veces determinar cuántos agentes y intervinientes están, porque falta esa información básicamente, no se publica o no se dice. Pero sí que es verdad que, para volver a lo mismo, arma blanca históricamente, ya es una cuestión histórica, en España particularmente ha sido algo muy utilizado. Es algo muy utilizado y se sigue utilizando. Además es lo que más vamos a poder encontrar tanto en la vía pública como en los domicilios. Los domicilios, la cocina la tenemos en todas las casas y a partir de ahí pues es el arma más a mano de cualquier ciudadano, ya fuera persona controlada que está en un trastorno temporal por cualquier circunstancia o un delincuente. Sí que es verdad además, que también... En el tema de armas blancas, actualmente con los cuchillos cerámicos hay que tener mucho cuidado, porque incluso aunque tengas la protección de los guantes, es complicado que lo cojas y no sufras algo. Estaríamos en hablar específicamente de determinados elementos utilizados, pero bueno, con tema también de tiendas de bazares chinos que se pueda adquirir todo y lo que se pueda comprar incluso por otros medios vía electrónica, pues puedes adquirir muchos tipos de elementos y de herramientas. Pero sí, lo que volvemos a hablar es las armas blancas siguen siendo el top. O sea, se siguen utilizando, se han visto siempre y se siguen utilizando porque es lo que más a mano está en todas sus vertientes, incluido tijeras, tenedores, sierras de podar, tijeras de podar, cualquier cosa que tenga a mano que quiera agredirnos, lo va a utilizar contra nosotros.
Y eso es lo que nos hemos dado cuenta, que hay una gran variabilidad. No es antes el cuchillo jamonero, el cuchillo de cocina, o un machete o una navaja. Eso varía mucho, pero sigue siendo el elemento más peligroso. Sí, luego, aparte por ejemplo, el arma de fuego también es utilizado, ¿no? Mucha gente te dice que puede ser complicado, pero recuerdo incluso del año pasado, incluso un subfusil que fue incautado en una intervención. Ha habido mucho aumento. Ha habido un aumento interesante. También hay que recordar que mucha gente se ve que obvia que en España es uno de los países de Europa con mayor cantidad de cazadores. Recuerdo que hicimos un artículo hace unos años en el que consignábamos datos estadísticos relativos a más oficiales. Solamente la Comunidad Valenciana, y creo que eran 200 y pico mil licencias de caza en una población estimada de unos 6 millones de habitantes. Y cada cazador normalmente tiene una media, creo que de 2 a 5 escopetas o armas largas y más cortas, aparte de la cantidad de federados de tiro deportivo. ¿Eso qué implica? Que hay gente honrada, ciudadanos normales de a pie que tienen armas de fuego en su casa. Y eso implica, a su vez, que aparte que pueden utilizarlas en nuestra contra en un momento determinado, pues también son susceptibles de ser robadas por muchas múltiples circunstancias y, por lo tanto, pueden salir a la vía pública y estar en manos de gente que no nos tiene mucho aprecio. Asimismo, sí que es verdad que la delincuencia organizada en los últimos años, después de la caída esto va a parecer un tema de historia, pero después de la caída de la Unión Soviética y la apertura de los países de satélites de la Unión Soviética, pues la entrada de armas en España a través de los Balcanes hacia lo que es la Europa occidental, la Unión Europea ha ido en crescendo. Y hay muchos elementos delincuenciales que tienen acceso a ese tipo de armamento, que muchas veces será defectuoso y no será el más moderno, sí, pero está ahí. Y de hecho incluso aún se han encontrado, y algunas intervenciones, no de ahora, pero de otros años, armas todavía de la guerra civil, o sea, de la guerra civil española, de las antiguas, que todavía van a estar en manos de delincuentes, por tener en cuenta un dato al respecto. Pues a mí hay una estadística que me llama bastante la atención, ¿no? Sobre todo relacionado con el tema del tiro, que es la distancia, ¿no? Vemos, ¿qué nos puedes decir de esa tabla? Pues que la distancia, pues como vemos también en formación, esta tabla muchas veces, aparte que ya hay gente que lo intuye y ya lo está dando a nivel formativo, la distancia durante de combate suele ser, pues como vemos aquí, entre 1 metro y 2 metros es la estadística es donde más agresiones hay. Normalmente en las distancias mayores, lo que recuerdo de la tabla y de los años anteriores es que la distancia suele ser venir relacionada más con objetos contundentes, con lanzamiento de objetos. Exacto. Arma de fuego, arma blanca, como solemos decir hablando de media plata, a distancia de escupitajo. O sea, 1 o 2 metros y, como vemos ahí, 2 casos de 6 metros, 2 de 3 metros. La distancia suele ser de contacto. ¿Eso qué implica? Que normalmente suelen ser intervenciones a muy corta distancia, en identificaciones o durante un servicio específico, sin determinar ahora mismo, pero que implica a lo mejor el contacto casi físico con el elemento agresor. Esto lo que conlleva es también, por otro lado, que es lo que intenta esta estadística, adecuar la formación, tanto en combate como en tiro, de acuerdo a las agresiones y ver los metros y distancia a la que nos tenemos que enfrentar. Bueno, también es relevante, ¿no? Porque en 3 metros, si un policía no llevara el chaleco y el agresor tuviera un arma, ya no de fuego, sino un arma blanca, le podría hacer un cromo perfectamente. Volvemos a lo mismo de antes. La estadística, gran parte del objetivo es ese. Es observar los datos que se muestran en la misma para luego intentar tomar decisiones a la hora de la formación, incluso del material. Me refiero, tú mismo lo acabas de decir. ¿Qué me determina que la agresión sea entre 1 y 3 metros? Determina, 1, mi entrenamiento a la hora de lo que se referiría al tiro, al tema de defenderme, cómo extraer el arma y a qué es lo que voy a disparar o abatir.
Otra, que debo planificar previamente, antes del acercamiento, siempre ir preparado, me refiero, por ejemplo, el chaleco imprescindible. Desgraciadamente, desde hace unos años, a partir de dos hechos puntuales y luctuosos por parte de dos compañeros de Cuerpo Nacional de Policía que fallecieron en el alto servicio, uno por agresión con arma blanca, creo recordar en Málaga, y en Vigo una compañera en un atraco a un banco. Exacto. Se demostró la necesidad manifiesta del uso de chalecos de protección balística. ¿Que muchos ya lo intuíamos? Sí, pero se ve que oficialmente, pues por los medios de comunicación y por dos fallecimientos, que parece que en este país tiene que morir no alguien, sino policías para que se tomen decisiones, se visualizó más el tema y la gente se hizo más consciente de que la calle pues es lo que es. Y no puedes elegir lo que tú quieres que sea, sino pasa lo que tiene que pasar. Entonces, ¿eso qué lleva? Conlleva que la formación y el material deben de ir de la mano. Y el material adecuado para salir a la calle, por lo menos, es la protección previa, es como el coche, el cinturón de seguridad, es tu chaleco de protección balística y en cualquier intervención, en la medida posible, con los guantes también anticorte. Y otros elementos que puedas ir agregando también para protegerte. Pues mira, en la tabla siguiente que compartimos hace una relación de la zona corporal afectada con el tipo de arma que se ha utilizado. Y como vemos, el cuello y el abdomen es aquella que se lleva el mayor número de agresiones. La zona del abdomen o el torso, si no llevas un chaleco, puedes sufrir bastante daño. Y en la zona del cuello, que el compañero que entrevistamos, a Álvaro Trampal, de material sanitario, la necesidad, ¿no?, de llevar también, que sería otro tema que ya hemos tratado aquí, de llevar ese botiquín sanitario, ¿no?, para aquellas agresiones que sean en el cuello. Vamos a ver, es todo un continuum, o sea, todo es un conjunto que hace que con estos datos saques conclusiones. Las conclusiones, ahora hemos agregado una tercera pata a la conclusión. La primera, la formación. La segunda, el material. El material me refiero a protección, digamos, activa contra las agresiones. Y el tercero ya entraríamos en un tema sanitario para poder intentar solventar los problemas derivados de estas agresiones. Pues también incluiría pues, que la gente tiene que ser cada vez más consciente, los compañeros del cuerpo de seguridad, de realización de cursos orientados al control de hemorragias y llevar en la medida posible el material adecuado para intentar por lo menos evitarlas, ¿de acuerdo? En cualquiera de sus modalidades. El torniquete también, volvíamos también, material imprescindible. Vendajes hemostáticos, parches oclusivos. Todo esto es un conjunto de material que debería, en nuestra consideración como asociación y mucha de la gente con la que hablamos de otras asociaciones, que sería casi imprescindible. Asimismo, también tenemos que tener en cuenta que todo esto lo que conlleva también es a que la formación vaya adecuada, digamos, al material. Me explico. Si tú ya tienes claro que el material que vas a llevar es un chaleco de protección adecuado y que sabes que va a ser hasta cierto punto, que luego también hay que probarlo o contrastarlo, te va a proteger de la agresión, por ejemplo, de arma de fuego o arma blanca, ya es un factor, digamos, de una zona corporal a la que podríamos decir que no tienes que prestarle tanta atención a la hora de cubrirla. Entonces, a lo mejor en la formación táctica o de defensa o combate, como quieran llevarlo algunos, yo llamo más combate porque el combate es lo que es combate. No, ya no es defensa, o sea, todo es combate en sí mismo, la vida es combate. Sería ya tender a la protección, como hemos visto, del cuello. ¿Por qué? Porque el agresor va a buscar de cintura adelante para arriba. Salvo otros tipos, digamos, de delincuente más especializado, porque es lo que va a tener enfrente. El cuello en general no lo vamos a tener cubierto con nada. Como máximo, a lo mejor una braga o buzo de estos así tubulares resistente al corte, pero no siempre lo vas a llevar. La época en la que puedas estar, a lo mejor en invierno lo vas a llevar, pero llegará verano y no lo vas a poder llevar encima. Claro, no lo mismo, por ejemplo, los compañeros del norte que tienen que tener unas temperaturas más frías. Nosotros aquí, por ejemplo, en la zona de Valencia, que a partir de marzo vamos ya casi en manga corta. Pero no es tanto una cosa a tener en cuenta. O sea, ves la estadística, sacas una conclusión. La conclusión, sabes dos zonas corporales
que se llama la palma. Abdomen, el abdomen en principio podemos solventarlo con el chaleco, pero el cuello y la cabeza ya es otro mundo. Entonces, la distancia, como decía aquel, distancia igual oportunidad. La distancia es importante, pero una vez, dado que no podemos elegir muchas veces, pues la cobertura de lo que es la cabeza y el cuello es muy importante. Saber reaccionar e interponer medios, o sea, físicos para evitar esa agresión y contar con ella. Me refiero a planificar. La planificación es la táctica, o sea, es el acercamiento y pensar dónde me pueden agredir, zona corporal, y por lo tanto, al reaccionar, intentar estar en la mejor posición adecuada para poder intentar evitar por lo menos resultados lesivos menos deseados. Otro tipo de estadística, otro de tabla que llama la atención, es la de, voy a intentar compartirla, es la del lugar de la agresión y el turno, ¿no? La mayoría son entre la tarde y la noche y en vía pública, ¿no? Además, este es un dato que creo que todos los años se va recogiendo, ¿no? Viene a ser lo mismo. Sí. Efectivamente. Y también sería interesante que sacaras también el día de la semana. Sí que es verdad que este último año, con el tema de la pandemia, que quizá ha cambiado un poco que recordar, pero muchas veces habían horas muy específicas en las que, digamos que, volvemos a repitiendo otra vez la estadística, si la tomáramos con referencia a la hora de salir a la calle, tendrías que decir, ostras, a partir de esta hora tengo que tener más cuidado, porque se ve que las agresiones son más comunes por la noche o tarde-noche. Y ahora, ¿tienes por ahí las horas? A ver si se aparecen. Acabo de compartir la del día, que de normal en estos últimos años, jueves, viernes y sábado, era la que más agresiones se producían. Y las horas que la pondré ahora a continuación solía ser la tarde y la noche. Pues lo que estamos comentando es para tenerlo en cuenta a la hora de, en cada turno, saber lo que algunos llamamos, yo lo llamo a veces la hora de las brujas, que sabes, si llega un punto del servicio, por experiencia personal, digamos, que dices, esta hora es la que hay que tener más cuidado. En principio era una intuición, luego ya con el tiempo, cuando ya llevas mucho tiempo y lo analizas fríamente, ya más o menos sabes que siempre es a una hora determinada en la que más cuidado tienes que tener a la hora de salir a la calle o acudir a los servicios. Aquí está la del 2020, pero bueno, a lo mejor por lo que has comentado antes, el tema de la pandemia, los confinamientos y demás, se ha reducido bastante, ¿no? Las horas, entre las 8 y las 10 o entre las 12 y Sí, pero mira, justamente hablando de pandemia, esto ratificaría un poco lo que estamos hablando. Debido a que ha habido muchos sitios con toque de queda, o sea, en todos sitios ha habido toque de queda a partir de, pues, que ha ido variando desde el principio de la pandemia. Si te fijas, en la franja horaria está muy cerrada entre mediodía y el principio de la noche. Ha habido una época, yo sí que me he dado cuenta, esto ya fuera de la estadística, pero, por ejemplo, los compañeros que han estado viendo con los sitios donde se empezaron a permitir la apertura de bares, pero hasta una hora determinada, y por la noche ya no se permitía, digamos que se concentraban mucho los servicios con personas, ya no hablo ya de agresiones, pero con personas bajo los efectos del alcohol. ¿Por qué? Pues esto ya es una intuición, pero la estadística más o menos me daría hasta cierto punto la razón, porque la gente tenía que apurar las horas del bar, del local, del restaurante, para realizar ese consumo antes de irse a su casa, que era cuando empezaba el toque de queda, que normalmente se estableció entre las 11 y las 10, dependiendo de la época del año en la que nos encontrábamos con el tema del estado de alarma. Y luego también, Chema, ya finalizando con todo esto, el tema de las estadísticas y las tablas, ¿crees que ha habido algún beneficio hacia el colectivo en la publicación de estos datos? ¿Se ha conseguido el fin que se buscaba por parte de ITEPOL? El fin es dar una visibilidad a un hecho que por parte de entidades públicas no se ha tomado en cuenta y por lo menos sí que se nota en cuanto a que a la gente que nos sigue o a asociaciones que están a nuestro alrededor también, con las que tenemos buena relación, el compartir estos datos y ellos mismos también, tanto compañeros como otras asociaciones, intentarlos tomarlos como referencia para tomar decisiones. De hecho, quiero recordar
que se llegó a tomar como pauta en un informe por parte de un cuerpo de policía local, puede ser, no me acuerdo si fue de Autonómica, por la parte de la zona del norte. ¿Tú te acuerdas ahora, Paco? Sí, la extrapolaron para el tema sobre todo de chalecos, para la adquisición de chalecos. Un sindicato, pero ha habido gente que ha estado Por un lado fue un sindicato por el norte, ¿vale? Y luego en el sur también, incluso que solicitaron las tablas para publicarlas y hacerlas para obtener este tipo de chalecos, sobre todo. O sea, necesidad hay, y hay gente que cuando lo encuentra le da un uso. Entonces, lo que interesa pues es intentar compartir lo máximo posible, transmitir del boca a boca de aquel que no conozca para que participe. Somos conscientes de que es muy complicado, no el hecho ya de transmitir la información y que la gente lo conozca, sino que después de un incidente de estas características que es traumático para cualquier compañero, el tomarse un tiempo para realmente acercarse a la página web nuestra y participar y rellenar el parte estadístico. Pues para colaborar, ¿cómo sería? Para colaborar habría que entrar en la página web de Itepol, www.itepol.com, y en la parte de la derecha hay una pestañita que es como el logotipo que tengo en la parte trasera, y clicando sobre el mismo aparece un desplegable que hay que rellenar. Una vez rellenado se envía por correo electrónico automatizado y nosotros recibimos esa información y por esa información rellenamos el parte nuestro para realizar la estadística. Muy bien, y para ir concluyendo, mira, si te parece vamos a poner, para que nos estén viendo, ¿vale? Porque no vamos a publicar tanto en audio como en vídeo, para aquellos que lo estén viendo, fotos que nos han mandado, que nos han hecho llegar de material incautado o de resultado de las lesiones, ¿no? Efectivamente. De todas formas, esto es una mínima muestra de lo que hemos podido recabar y contrastar. Como decía Caco, hay un dato oculto, bueno, más que oculto, que no hay participación o que no se conoce, y que todos aquellos que estemos en determinadas zonas geográficas, seguro que por nuestra parte conocemos por cada caso que podamos ver aquí 10 o 15 que han pasado que no se han dado a conocer ni siquiera los medios de comunicación. Pero bueno, que estos son los más notorios y que se han visto en redes sociales, que nos han hecho llegar y que se han visto incluso en medios de comunicación. Entonces, como vemos ahí desde pues eso, un revólver, el revólver que tenemos abajo a la derecha, un revólver que no es el arma más moderna del mundo el que vemos ahí, pero que es un arma letal. Y el cuchillo jamonero, el arma es esa, la oportunidad que tenga el que quiera hacer un daño va a utilizar el arma que tenga a mano. Y por eso la estadística está para eso, para prevenir o por lo menos para orientar tanto información como para la hora de actuar en la calle. Lo que estábamos comentando, día de la semana, te puede marcar una pauta, hora del día, lugar de la agresión y el tipo de servicio para estar al tanto. Y luego a partir de ahí, pues tomar las medidas precautorias necesarias por parte de cada interviniente. Pues nada, Chema, la verdad que muchas gracias por los conocimientos que has compartido, el trabajo que se realiza en las estadísticas. Y nada, nos vemos pronto, ¿vale? Yo lo único que quiero concluir es invito a todo aquel que vea este vídeo a que comparta, comunique a otros compañeros, les haga sabedores de que tenemos esta información y que nos gustaría extenderla. Y si tiene algún contacto pues con entes públicos, con otras asociaciones más importantes o con, con otros medios que pudieran hacer eco de esta estadística, intentar una vez por todas. Yo mi deseo, igual que el de Caco y los miembros de Itepol, sería que no tuviéramos que hacer esta estadística. No ya porque no existieran agresiones, sino que ya se encargaran entes oficiales con datos más amplios y más específicos. Por mi parte, hasta aquí llegamos. Pues nada, nos vemos pronto. Un abrazo, Chema. Un abrazo a todos y muchas gracias por vuestra atención. Podcast Itepol.